Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un vídeo cargado de drama, pasión superíndice 3N y, por supuesto, muchísimas revelaciones. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón superíndice 3N de algunas de las series turcas muy impactantes, explorando esos momentos en los que un personaje clave, un Kerem, por ejemplo, se da cuenta de que ande, o alguna figura femenina igual de importante, tenua razón superíndice 3N, y las consecuencias devastadoras que esto puede traer a sus relaciones. ¿Por qué copyright nos enganchan tanto estos momentos? ¿Qué copyright los hace tan irresistibles? Pues, vamos a descubrirlo juntos. Analizaremos no su superíndice 3 lo el momento en su, sino también copyright en el contexto, los matices emocionales y las repercusiones a largo plazo para los personajes y la trama. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Si disfrutan de este tipo de contenido, si les encantan las series turcas tanto como a mí, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido planeado para ustedes, desde análisis de personajes hasta teorías conspirativas. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Hoy nuestro viaje nos llevará a trabu copyright de algunas de las producciones muy exitosas de Turquía, analizando esos instantes cruciales en los que la verdad sale a la luz, a menudo con consecuencias emocionales explosivas. Preparaos para el drama, las lágrimas y por supuesto, algunos giros inesperados. Nos centraremos en la dinámica de poder dentro de las relaciones. CU superíndice 3 mo el orgullo masculino a menudo impide ver la realidad y CU superíndice 3 mo la fortaleza femenina emerge para desafiar esas estructuras. La primera serie que vamos a analizar es sin duda un club psicomoderno, *** Love is in the air, ***. Esta comedia romántica nos presenta superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erupar Rafael, y a Serkan Bolat, el arquitecto Borcaolik interpretado por Kerem Bürsin. El GEU Copyright Nero, como dije, es principalmente comedia romántica, pero tiene sus buenos momentos de drama, especialmente cuando Serkan se enfrenta a sus propios demonios internos. No olvidemos que detrás de la fachada de comedia, la serie explora temas profundos como la familia, la ambición superíndice 3N, la copyright perdida y la búsqueda de la felicidad. La trama, como muchos saben, gira en torno a un acuerdo. Eda acepta hacerse pasar por la prometida de Serkan a cambio de que con diéresis copyright él le pague su beca universitaria. Lo que comienza como un simple trato de negocios, pronto se transforma en algo mucho más profundo y complicado. La serie juega con los clichés copyright de las comedias románticas, pero también copyright N lo subvierte ofreciendo una perspectiva fresca y moderna sobre el amor y las relaciones. En esta serie tenemos un momento clave donde Serkan, cegado por su perfeccionismo y su miedo a mostrar vulnerabilidad, comete un grave error que lastima profundamente a Eda. Ella, a pesar de amarlo, decide alejarse. Es entonces cuando Serkan, enfrentando la posibilidad de perderla para siempre, se da cuenta de que Eda tenua razón superíndice 3N en sus críticas sobre su carácter frío y distante. Ella siempre le insta superíndice 3 a ser muy abierto, muy emocional, y finalmente entiende el valor de sus palabras. Su furia, su decepción superíndice 3N, eran justificadas. Y ese darse cuenta, ese momento de epifanía, es lo que impulsa a Serkan a cambiar, a luchar por el amor de Eda y a convertirse en una mejor versión superíndice 3N de su mismo. Analicemos muy profundamente este error. Fue un acto de egoísmo disfrazado de protección superíndice 3N, un intento de controlar la situación superíndice 3N que terminó superíndice 3 da un más menos ando a la persona que se amaba. Lo que hace que este momento sea tan impactante es la honestidad brutal de Eda al confrontar a Serkan con sus defectos. Ella no se calla, se conforma con las migajas de atención superíndice 3N que con diéresis copyright él le ofrece. Exige ser vista, ser valorada, y ese empoderamiento femenino es algo que resonó superíndice 3 profundamente con el público. Además la actuación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael en estas escenas es simplemente magistral. Logra transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Eda de una manera que te llega al corazón superíndice 3N. La química entre Hande y Kerem es innegable, y su interpretación superíndice 3N eleva la serie a otro nivel. Eda se convierte en un símbolo de la mujer moderna, independiente y segura de sí misma.
Un dato interesante sobre el Office in the Air es que la química entre Anderu Párrafo y Kerem Bürsin era tan palpable en la pantalla que terminaron convirtió copyright dándose en pareja en la vida real. Su relación superíndice 3n, aunque efumera, alimentu superíndice 3 a un mood es la pasión superíndice 3n de los fans por la serie. Esta relación superíndice 3n fuera de la pantalla o más menos adiu superíndice 3 una capa adicional de interu copyright, ese para los espectadores, quienes vean en eda y cercan un reflejo de la pareja real. Su ruptura inevitablemente también copyright n generó superíndice 3 mucha conmoción superíndice 3n entre los fans. Nuestra siguiente parada en este viaje de drama turco nos lleva a Karasevda una telenovela dramática que nos rompió superíndice 3 el corazón superíndice 3n a todos. Los protagonistas son Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, y Kemal, interpretado por Burak Uzu Párrafo y Bit. El Geu Copyright Nero, como su nombre indica, es puro drama romántico con toques de thriller y mucha tragedia. La serie explora la crueldad de las clases sociales, la corrupción superíndice 3n y la lucha por la justicia, todo ello enmarcado en una historia de amor imposible. La trama nos presenta a Nihan y Kemal, dos Ju superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir Kozkoilu, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Emir obliga a Nihan a casarse con con diéresis copyright L, separu, dola de Kemal. Aún más menos os despú copyright S, Kemal regresa a Estambul, convertido en un exitoso ingeniero minero, y busca venganza contra Emir, pero su amor por Nihan sigue intacto. La serie juega con la dualidad del bien y el mal, la venganza y el perdu superíndice 3n, la esperanza y la desesperación superíndice 3n. En Karasevda hay múltiples ocasiones en las que Kemal se da cuenta de que Nihan tenua razú superíndice 3n. Una de las muy significativas es cuando descubre la verdad de Trup ese del matrimonio forzado de Nihan con Emir. Durante aún más menos Kemal la culpu superíndice 3 por abandonarlo, por elegir una vida de riqueza y comodidad en lugar de su amor. Sin embargo, cuando finalmente descubre la verdad, el sacrificio que Nihan hizo para proteger a su familia, se siente devastado por su injusticia. Su furia inicial se transforma en culpa y remordimiento. Reconoce que la ha juzgado duramente sin conocer las circunstancias que la obligaron a tomar esa decisión superíndice 3n. Este descubrimiento no solo cambia la percepción superíndice 3n de Kemal sobre Nihan, sino que también copyright n lo obliga a cuestionar sus propios valores y prioridades. La relevancia de este momento radica en la complejidad de las decisiones que toman los personajes. Nihan se ve obligada a sacrificar su felicidad por el bienestar de su familia, y Kemal, cegado por el dolor y la rabia, no puede ver la verdad hasta que es demasiado tarde. Esta situación superíndice 3n genera un conflicto interno en Kemal, quien debe reconciliar su amor por Nihan con el resentimiento que sintió superíndice 3 durante aún más menos La serie nos muestra CU superíndice 3 mo el amor verdadero puede superar los obstáculos mundes difíciles, pero también copyright NCU superíndice 3 mo las decisiones del pasado pueden perseguirnos para siempre. Un dato interesante sobre Karasevda es que fue la primera y hasta ahora la única serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento internacional habla de la calidad de la producción superíndice 3n, la actuación superíndice 3n y la historia en su. El Emmy le dio a la serie un prestigio a nivel mundial, atrayendo a nuevos espectadores y consolidando su lugar en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Ahora, vamos a hablar de una serie que, si bien no es tan conocida como las anteriores, tiene un mensaje muy poderoso y una trama que te atrapa desde el primer momento, ***, a Miracle ***. Esta serie es un drama muy copyright dico con un toque diferente, ya que el protagonista, Ali Befa, interpretado magistralmente por Taner Ulmez, es un joven cirujano autista con síndrome de Savant. La serie rompe estereotipos y desafía las convenciones del Geu Copyright Nero mu Copyright Dico, ofreciendo una perspectiva única sobre la discapacidad y el talento. La serie sigue la historia de Ali mientras lucha por superar los prejuicios y la discriminación superíndice 3n en el competitivo mundo de la medicina. A pesar de su brillantez intelectual y su talento innato para la cirugía, Ali enfrenta constantemente el escepticismo de sus colegas y superiores, quienes dudan de su capacidad para interactuar con los pacientes y trabajar en equipo. La serie explora temas como la empatia, la compasión superíndice 3n, la inclusión superíndice 3n y la importancia de valorar la diversidad.
En A Miracle hay muchos momentos en los que Ali, a pesar de sus dificultades de comunicación superíndice 3N, demuestra tener una percepción superíndice 3N S clara y una comprensión superíndice 3N S profunda de los problemas que los de S. En varias ocasiones, sus superiores, cegados por sus propios prejuicios y expectativas, ignoran las advertencias de Ali sobre el diagnóstico superíndice 3 éstico o el tratamiento de un paciente. Sin embargo, cuando las cosas se complican y la situación superíndice 3N empeora, se dan cuenta de que Ali no razón superíndice 3N desde el principio. Estos momentos no solo demuestran la brillantez de Ali, sino también copyright en la importancia de escuchar a las personas diferentes y de valorar sus perspectivas únicas. La relevancia de estos momentos radica en que cuestionan nuestras propias ideas preconcebidas sobre la capacidad y el potencial de las personas con discapacidad. Ali desafía las expectativas sociales y demuestra que la diferencia no es sino superíndice 3 ni de incapacidad. Su con diéresis copyright cito inspira a otros a ver el mundo desde una perspectiva diferente y a valorar la diversidad en todas sus formas. Ali se convierte en un símbolo de esperanza y superación superíndice 3N, demostrando que todos tenemos algo valioso que aportar al mundo. Un dato interesante sobre A Miracle es que es una adaptación superíndice 3N de la serie surcoreana Good Doctor. La versión superíndice 3N turca logró superíndice 3 capturar la esencia de la historia original, adaptándola a la cultura y la realidad turca, y consiguiendo un grano con diéresis copyright cito tanto a nivel nacional como internacional. La adaptación superíndice 3N turca o más menos adiu superíndice 3 elementos propios de la cultura local, enriqueciendo la historia y haciu copyright dola a UNMU es relevante para el público turco. Finalmente, para cerrar este análisis de dramas turcos explosivos, vamos a hablar de una serie que ha generado mucha controversia y debate, **Fatmagul Unsu párrafo UNE. **. Esta serie es un drama social que aborda un tema muy delicado, la violación superíndice 3N y sus consecuencias. La serie fue un catalizador para el debate público sobre la violencia sexual, la cultura de la violación superíndice 3N y la necesidad de proteger a las víctimas. La trama sigue la historia de Fatmagul, interpretada por Beren Saat, una joven inocente que es brutalmente violada por 4 hombres. Tras el ataque, Fatmagul se ve obligada a casarse con uno de los agresores, Kerim, interpretado por Engin Akyurek, para evitar un escándalo y proteger a su familia. A medida que avanza la historia, Fatmagul lucha por superar el trauma y reconstruir su vida, mientras que Kerim se debate entre el remordimiento y el deseo de redimirse. La serie explora la complejidad del trauma, la lucha por la justicia, la importancia del apoyo social y la posibilidad de encontrar el amor después copyright ese de la tragedia. En esta serie el personaje de Kerim tiene un arco de transformación superíndice 3N muy importante. Inicialmente Kerim no participa directamente en la violación superíndice 3N, pero estuvo presente y no hace nada para evitarla. La culpa y el remordimiento lo consumen, y a lo largo de la serie, lucha por expiar su pecado y ganarse el perdu superíndice 3N de Fatmagul. La serie cuestiona la complicidad silenciosa y la responsabilidad de todos en la prevención superíndice 3N de la violencia sexual. Hay un momento crucial en el que Kerim se da cuenta de la magnitud de su error. Fatmagul, a pesar de la inmensa rabia y el dolor que siente, le exige que asuma la responsabilidad de sus actos y que deje de justificarse. Ella le dice que su silencio fue tan dao más menos sino como la agresión superíndice 3N misma. Es entonces cuando Kerim comprende la profundidad del sufrimiento que causó superíndice 3 y se compromete a hacer todo lo posible para ayudar a Fatmagul a sanar. La serie muestra CEU superíndice 3 el arrepentimiento genuino y el compromiso con la justicia pueden ser el primer paso hacia la redención superíndice 3N. La relevancia de este momento radica en que destaca la importancia de la responsabilidad individual y la necesidad de romper el silencio ante la violencia sexual. La serie generó superíndice 3 un debate público en Turquía sobre la cultura de la violación superíndice 3N y la necesidad de proteger a las víctimas. Fatmagul Unsu párrafo UNE fue un punto de inflexión superíndice 3N en la televisión superíndice 3N turca, abriendo un espacio para abordar temas sociales importantes y promoviendo la conciencia sobre la violencia de GEU copyright Nero. Un dato interesante sobre Fatmagul Unsu párrafo UNE es que fue una de las primeras series turcas en abordar un tema tan controvertido de manera tan directa y sin tapujos.
La serie recibió Superíndice 3 elogios por su valentua y su compromiso con la justicia social, pero también Copyright N fue objeto de críticas por algunos sectores conservadores de la sociedad turca. La serie demostró Superíndice 3 el poder de la televisión Superíndice 3N para generar debate y promover el cambio social. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de dramas turcos explosivos. Espero que hayan disfrutado de este viaje a Trabu Copyright S de estas series tan emocionantes y llenas de pasión Superíndice 3N. Hemos visto CU Superíndice 3 mo los personajes de Kerem, y otros como U con diéresis Copyright L, se dan cuenta de que las mujeres a su alrededor tenuan razú Superíndice 3N, a menudo con consecuencias dramáticas para sus relaciones. Hemos explorado temas como el perdu Superíndice 3N, la redenciu Superíndice 3N, la responsabilidad social y la lucha por la justicia. Hemos analizado CU Superíndice 3 mo estas series reflejan y contribuyen al debate sobre temas sociales importantes en Turquía y en el mundo. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado información Superíndice 3N interesante y entretenida. Me encantaría saber CU, L de estas series es su favorita y Q Copyright piensan de los momentos en los que los personajes se dan cuenta de que estaban equivocados. Du Copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Q Copyright otros momentos similares recuerdan de otras series turcas? Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho ese contenido planeado para ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.